No se querían mucho. AMLO criticó por años a los militares y su papel en el 68 y su posible implicación en Ayotzinapa. Incluso la voluntad de abrir una investigación para investigar a las fuerzas castrenses. Los militares tampoco estaban contentos con López Obrador y el general Cienfuegos lo señaló en múltiples ocasiones. 75 días después del inicio del sexenio, el presidente y las Fuerzas Armadas viven un romance inesperado. Hoy en el tema, AMLO y los militares, insospechados compañeros de viaje. Los militares siempre han gozado de un trato especial en México. Fuero, autonomía, muchos recursos económicos y privilegios de toda índole. Su lealtad al México revolucionario, a ese país que nació después de la Revolución Mexicana, ha tenido un precio. Y es cierto que a cambio los militares han dado estabilidad. México es uno de los pocos países en América Latina en donde nunca ha habido un golpe de Estado. Es decir, nunca se han rebelado los militares para derrocar al poder constituido. Sin embargo, la lealtad de los militares al Estado mexicano también ha significado muchas cosas, entre ellos impunidad. Impunidad en violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad e incluso intervenciones inexplicables que se han dado en los últimos sexenios y que no han tenido una investigación a profundidad. México es hoy uno de los pocos países en América Latina, y este dato no se conoce mucho, en donde el secretario de la Defensa Nacional, el titular de las fuerzas castrenses, no recae en un mando civil, sino que es un militar. Siempre ha sido un militar. La política del Estado mexicano es: para dentro de los cuarteles los que deben de mandar son las fuerzas castrenses. Y por lo tanto el ejército se ha convertido en uno de los poderes más importantes del país y ha gozado de legitimidad durante décadas. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? De poco a poco el ejército se ha tenido que modernizar y abrir a controles democráticos. Las distintas reformas han supuesto un recorte en el fuero militar. Por ejemplo, si ahorita un militar asesina a un civil, tiene que enfrentarlo en tribunales civiles, no como antes, que era todo ante tribunales militares. También las fuerzas castrenses han tenido que involucrarse en labores de seguridad pública. Desde aquel fatídico grito de guerra de Felipe Calderón en 2007, los militares han estado con presencia consuetudinaria y cotidiana en temas que tienen que ver con las policías, en temas de seguridad pública. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa actuación del ejército? Desprestigio de los militares. De acuerdo con las encuestas que se han hecho de estima institucional, los militares han perdido 20 puntos de valoración con la ciudadanía desde que inició la guerra contra el narcotráfico en 2007. De la misma forma, han estado involucrados en distintas tragedias en donde todavía no hay mucha claridad ni transparencia sobre la forma en que actuaron los militares. Tlatlaya es uno de los casos conocidos, Apatzingán y por supuesto el caso de Ayotzinapa, que si bien todavía no existe una línea de investigación abierta con los militares, hay distintos estudios, distintas investigaciones, documentaciones que ha hecho la prensa, en donde queda claro que los militares tenían conocimiento de lo que podía suceder en la normal rural de Ayotzinapa. Desde aquel entonces, desde estos últimos años, en donde las Fuerzas Armadas han estado presentes en temas de seguridad pública, en los últimos 11 años, la Sedena ha abierto 387 investigaciones internas para saber por qué ciertos militares tuvieron comportamientos que no son adecuados con la seguridad pública y los derechos humanos. Solamente se han concluido 53. Esto quiere decir que en este momento la tasa de impunidad interna entre los militares es del 87%. Nunca mejor dicho, lo que pasa dentro de la casa se queda también dentro de la misma. Con la firma de este acuerdo, iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso. Quien ha seguido la trayectoria de López Obrador se puede percatar que el político tabasqueño ha construido una trayectoria crítica de todas las violencias que ha ejercido el Estado mexicano durante tantos años, y especialmente las violencias que ha encabezado el ejército mexicano. Durante las campañas de 2006 y 2012 e incluso en la transición de 2018, el ahora presidente habló de la represión de 1968, en donde dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional, en aquel tiempo encabezada por Marcelino García Barragán, tenía una actuación directa y fundamental en lo que sucedió en Tlatelolco, y habló, por supuesto, de otros casos que han sido más cotidianos y más de la contemporaneidad, que es, por ejemplo,
el tema de Tlatlaya o el asunto de Ayotzinapa. Por ello, siempre existía la preocupación en las fuerzas castrenses de la posibilidad de que López Obrador ganara la presidencia de la República. Sin embargo, desde aquellos discursos críticos hasta lo que sucede en la actualidad, identificamos tres momentos, tres puntos claves para explicar el cambio de relación entre las Fuerzas Armadas y Andrés Manuel López Obrador. El primero, el discurso que López Obrador da el 25 de noviembre en Campo Marte y en donde le da toda la confianza a las fuerzas castrenses y lo dice con todas sus letras. Los necesitamos. Un discurso marcado por muchísimas arengas ideológicas y en donde decía López Obrador, el ejército es pueblo vestido de uniforme castrense. Dos, la designación de Luis Crescencio Sandoval como el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. En vez de optar por la vieja élite y cúpula de las Fuerzas Armadas, optó por alguien relativamente joven cuando hablamos de cómo son la estructura y cómo es la jerarquía al interior de las fuerzas militares. Y no solo eso, sino que Luis Sandoval se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la forma en que el ejército puede participar en la resolución de temas como el narcotráfico. Por lo tanto, despuesito de la designación de Luis Sandoval, el mensaje a las fuerzas militares era muy claro y rotundo. Nos apoyaremos en ustedes para enfrentar los temas de seguridad pública. Y el tercero, que tal vez es el más simbólico para las Fuerzas Armadas, el compromiso de López Obrador de poner en la Constitución lo necesario para tranquilizar a las fuerzas castrenses, a las fuerzas militares. Es decir, incluir el famoso transitorio en donde las Fuerzas Armadas tienen toda la posibilidad normativa para participar en temas de seguridad pública. Un transitorio que incluso excede lo que en algún momento planteó Enrique Peña Nieto con la Ley de Seguridad Interior. Tras años de verse con recelo, López Obrador accedía a seducir a las Fuerzas Armadas en nombramiento, en discurso y hacerlos agentes principalísimos de la Cuarta Transformación. ¿Por qué no nos unimos? Estoy proponiendo esto porque le tengo confianza al Ejército y a la Marina. Porque lo he dicho en las plazas y lo repito aquí, el soldado es pueblo uniformado. La seguridad nacional, la seguridad interior, también la seguridad pública. Porque eso lo necesitamos los mexicanos. Y vengo a pedirles su apoyo. Solo tenemos 75 días de sexenio y los militares han tenido más poder que nunca en la historia reciente. Ni siquiera sabemos en dónde está la Policía Federal, que parece que se va a subsumir en el Cuerpo de Guardia Nacional. Y han tenido mucho poder porque la columna vertebral del proyecto de seguridad de López Obrador contempla precisamente a las Fuerzas Armadas. La creación de la famosa Guardia Nacional, una Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública en términos administrativos, pero que en términos de capacitación y en términos de formación todo estará bajo las órdenes de las fuerzas castrenses. También, por lo que comentábamos, de la inclusión del transitorio en la Constitución para permitir que al mismo tiempo en que se configura la Guardia Nacional, los militares no tengan problemas para seguir ejerciendo labores de seguridad pública. Entonces ya no va a ser irregular, ya no va a ser inconstitucional, como lo dijo la Suprema Corte, que un militar esté haciendo labores de seguridad pública. Lo que han reclamado las fuerzas castrenses durante años y, por cierto, lo que han dicho organizaciones de derechos humanos, que puede significar una vulneración a los derechos y las libertades de los mexicanos a largo plazo. También han sido fundamentales las Fuerzas Armadas, porque López Obrador ha decidido que también sean un agente económico del gobierno, que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía se llame Felipe Ángeles, una figura, un símbolo que le representa mucho a los militares, pero también que todas las ganancias e ingresos que provengan precisamente de la administración del aeropuerto de Santa Lucía se queden en las Fuerzas Armadas para resolver sus problemas económicos y que sirvan para la constitución de la Guardia Nacional. ¿Y cuál ha sido una de las principales apuestas del sexenio de López Obrador en estos 75 días? El combate al robo de combustible o al famoso huachicoleo. ¿Y quién se ha encargado de proteger los ductos y encabezar la dimensión de seguridad del combate al robo de combustibles? Precisamente los militares. Es interesante ver cómo el presidente en tan solo 6-7 meses cambió radicalmente el discurso que construyó durante más de 12 años. Son dos materias
que se tienen que ir introduciendo para darle un giro a las Fuerzas Armadas y que ahora que lo necesita el país nos ayuden en la tarea de la seguridad pública. Hay quien considera que no existe otra forma de combatir la violencia en el país que utilizando a las Fuerzas Armadas. Nos dicen que las policías no sirven para nada, que están infiltradas y cooptadas por el crimen organizado y que por lo tanto, si queremos avanzar en una agenda de paz, primero tenemos que utilizar a las Fuerzas Armadas. Las encuestas son claras en este tema. La mayoría de los mexicanos, lo publicó Reforma y El Financiero, están a favor de la Guardia Nacional y no temen a la militarización. Es decir, los especialistas en la materia, Eduardo Guerrero, Alejandro Ope, Ernesto López Portillo, advierten que es una pésima solución el asunto de la Guardia Nacional, pero paradójicamente a nivel ciudadano existe un respaldo a la propuesta de López Obrador. Pero lo que nos debe quedar en claro es que poner a los militares a hacer labores de seguridad pública siempre implicará riesgos. Primero, la Guardia Nacional no tiene contrapeso democrático, solamente tiene un contrapeso que es el Senado, y para disolver a la Guardia Nacional se necesitan 2/3 partes del Senado de la República, es decir, de la Cámara Alta. Los militares no están hechos para labores de seguridad pública, los militares están hechos para matar con el menos costo posible y en el menor tiempo posible. Y esa no es una labor de seguridad pública. La seguridad pública implica prevención e implica otras estrategias que definitivamente no están en el ADN ni en la capacitación de las fuerzas castrenses. La militarización pone en riesgo derechos y libertades tuyas y mías. Es decir, que te detengan en la calle, que los militares puedan comenzar investigaciones por cualquier tema, no solamente los que tienen que ver con narcotráfico. La Guardia Nacional, y este es uno de los elementos que propuso Andrés Manuel López Obrador en su iniciativa, la Guardia Nacional te puede detener por cualquier delito, no solamente por los que tienen que ver con seguridad pública o seguridad nacional. Empoderar al ejército podría subvertir el orden civil y la democracia. En México no lo hemos visto, no hemos visto golpes de Estado ni dictaduras militares, pero no es fácil que cuando le abres las puertas a los militares los puedas regresar a los cuarteles. López Obrador decidió dar un paso en esta materia, respaldarse en los militares para combatir a la inseguridad y hacerlos también sujetos de privilegios y de impunidad en muchísimos temas. AMLO debe tener mucho cuidado con esos caminos que está tomando, porque está abriendo puertas que tal vez después no pueda cerrar.